Buenas noches. En la clase de hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el último punto de la clase pasada, donde tratábamos o donde esbozábamos el, el contexto intelectual en el cual se desarrolló la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann, ¿verdad? Perdón, no están viendo mi presentación, ¿verdad? No. Eh, No, no está. ya les comparto. No, no sé. Ahora sí. Ahora sí. Bien, entonces, en principio, uno de los contextos más importantes de los cuales me gustaría hablar es el de la cibernética. Después de la Segunda Guerra Mundial e incluso durante la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, en Estados Unidos hubo mucho dinero para investigaciones. Claro, especialmente investigaciones que pudiesen apoyar de una u otra forma el esfuerzo de guerra. Se creó una comisión especial para tal propósito y también existían corporaciones civiles muy grandes que financiaban investigaciones en distintos ámbitos, por ejemplo, la Fundación Rockefeller o la Fundación Guggenheim. Entonces, Estados Unidos, además, como ustedes saben, durante la guerra y en los años previos a la guerra, recibió una cantidad enorme de profesionales, de científicos de Europa. Y verdad que el mundo universitario estadounidense tuvo un crecimiento bastante grande en la época de la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchos de estos desarrollos se dieron en Estados Unidos y no es por casualidad. En principio tendríamos que comenzar por lo que se llaman las conferencias Macy. Las conferencias Macy se produjeron a partir de 1946 hasta 1953, si no me falla la memoria. En principio, estas conferencias eran auspiciadas por una fundación dedicada a la medicina llamada Josiah Macy, ¿no? Y la idea de las conferencias Macy era debatir en torno a un problema que se estaba haciendo muy urgente en aquel momento. Y era la idea de tender puentes entre las ciencias sociales y las ciencias duras, por decirlo así, o las ciencias Duro. físicas, como lo como lo llamaban también en aquel momento, ¿no? Entonces, eh, existía la idea de que el campo de la estadística mecánica y un conjunto de ideas que vinieron a darle forma a lo que luego sería la teoría de la información y la cibernética, ¿verdad? Tenían el potencial de brindar un lenguaje común que tendería ese puente entre las ciencias sociales y eh, las ciencias físicas. ¿Ya? De esta forma, justamente este era el interés que tenían por este lado algunas asociaciones civiles como la Fundación Rockefeller o la Fundación Guggenheim, ¿no? Pero por otra parte, también existía, obviamente, el interés en el desarrollo de tecnologías militares. Y una de las cosas en las cuales Estados Unidos invirtió durante la guerra es en el estudio de las comunicaciones. Como ustedes saben, en la guerra no solamente es importante la logística para llevar recursos a los ejércitos y que ganen efectivamente las batallas, pero sino que también, o inclusive, son muchísimo más importantes las comunicaciones, porque las comunicaciones son las que permiten la coordinación entre las distintas fuerzas. Y como ustedes también sabrán muy bien,
durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron muchísimos avances en lo que a criptografía se refiere. Y ustedes ya, bueno, estarán muy bien informados en cuanto al tema de la máquina Enigma, la famosa máquina criptográfica alemana, los esfuerzos de los aliados en Bletchley Park, especialmente en Inglaterra, por descifrar eh, el código de la máquina Enigma. También se hicieron trabajos muy importantes para descifrar el código, el cifrado de la Marina japonesa. En fin, el tema de las comunicaciones era fundamental, en especial la criptografía, ¿no? Y en este sentido se invirtió muchísimo en lo que era la ingeniería de las comunicaciones, la ciencia del control y la estadística mecánica. ¿Y por qué la estadística mecánica? Bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero me gustaría también mencionar, antes de llegar a ese punto, que otra de las ramas, o mejor dicho, otro de los proyectos en los cuales se invirtió durante la Segunda Guerra Mundial, era averiguar cómo era posible, en principio, si era posible predecir la trayectoria de un avión en vuelo y con estos datos ajustar, ¿verdad?, el mecanismo de disparo de las torretas antiaéreas o de los mecanismos de defensa antiaérea, ¿no? También se hicieron estudios estadísticos, ¿verdad? Eh, Tratando de comprender eh, cómo podía mantenerse un avión en vuelo en función de los disparos que recibía. Es decir, todo lo que tenía que ver con balística, todo lo que tenía que ver con defensa aérea, fueron áreas que se exploraron muchísimo. Y por otra parte, también estas investigaciones iban acompañadas a menudo de una nueva ciencia que se venía gestando, ¿no?, paralela a la cibernética, y es aquello que hoy llamamos, bueno, no exactamente paralela, se confundía en esta época también con la cibernética, pero es aquello que hoy llamamos ciencias de la computación, ¿no? Porque recuerden ustedes que en Bletchley Park, eh, Alan Turing construye una de las primeras computadoras, ¿verdad? Y luego de la guerra, se construyen el ENIAC, el EDVAC, la máquina diferencial, que son las primeras computadoras del siglo XX, que eran máquinas muy grandes, que consumían una cantidad enorme de energía, muy costosas, ¿verdad? Pero que eran la punta de lanza de la tecnología de aquel momento y se utilizaban en especial para el cálculo diferencial durante la guerra, para predecir, para utilizarlo en cuestiones de balística, más que todo, ¿no? Entonces, digámoslo así, era el contexto eh, político, económico e institucional que permitió que un conjunto de científicos de distintas disciplinas, ¿verdad?, se reunieran y tuvieran el financiamiento para impulsar sus ideas, ¿no? Una de las ideas que también empezó a cobrar fuerza, además de la que les mencioné recién, de tratar de tender puentes entre las ciencias sociales y las ciencias físicas, era la idea de que existían mecanismos de retroalimentación, ¿verdad? Y que estos mecanismos de retroalimentación no funcionaban con energía, sino que trabajaban con información. Y que eran mecanismos universales en el sentido de que los podíamos ver tanto en, en, la, en organismos vivos,
como en sistemas artificiales, como en la sociedad misma. Por ejemplo, Norbert Wiener, en uno de los proyectos secretos en los cuales trabajó para el ejército, este, estaba trabajando justamente en un mecanismo para lograr que eh, las defensas antiaéreas pudiesen predecir la trayectoria de los aviones en vuelo, ¿no? Sobre todo las trayectorias curvas que eran más difíciles de predecir. Entonces, Wiener desarrolló un modelo estadístico muy sofisticado. Perdón, ¿podrían silenciar los micrófonos? Si alguien lo tiene por allí abierto. Este, Wiener desarrolló un mecanismo, una teoría estadística muy sofisticada, ¿verdad? Donde trabajaba el tema de los filtros, las series temporales, ¿verdad? Y una de las innovaciones que realizó Norbert Wiener en este campo fue justamente que primero, la máquina que construyó Wiener no era digital, eso será una innovación que vendrá posteriormente, sino que era un circuito eléctrico completamente analógico. Pero la innovación de Wiener fue hacer que este fuese un circuito que se retroalimentara. Es decir, que recibiera como input, ¿verdad?, el resultado de sus operaciones previas. Entonces, de esta manera, el circuito, el sistema, bueno, en principio podía hablarse un sistema como tal, solo entonces, ¿no? Pero hacía posible que este mecanismo pudiese corregirse a sí mismo. Y más tarde también se llegará a hablar de aprendizaje, ¿no? Pero en este momento incipiente, pues la idea era que existían mecanismos de causalidad circular, ¿no? Se empezó a hablar de causalidad circular. Y este fue el tema, además de las primeras conferencias Macy. En las conferencias Macy se reunían científicos de distintas disciplinas, ¿verdad? Porque justamente existía la pretensión de generar este espíritu interdisciplinar y de alguna manera no solamente las ciencias físicas tenían la idea de que las ciencias sociales se estaban quedando atrás, sino que también las ciencias sociales compartían esa perspectiva, sentían que se estaban quedando atrás en relación de los avances, sobre todo de la física. Y existían muchos científicos sociales pues interesados en los conceptos y las ideas de lo que consideraban pues las ciencias duras, ¿no? Entonces, en este contexto se reunieron matemáticos, fisiólogos, ingenieros, psiquiatras, psicólogos y antropólogos, ¿no? Por ejemplo, en lo que vendría a ser el núcleo principal de las conferencias Macy, se encontraba la antropóloga eh, se me escapó, Margaret Mead. Margaret Mead. Eh, el antropólogo también, Gregory Bateson, que lo mencionamos en la clase pasada. Bueno, aunque ceñir a Bateson en la antropología, pues es una osadía, porque sus investigaciones abarcaron muchas áreas. Pero en aquel momento era más que todo conocido por sus trabajos en la antropología junto con Margaret, ¿no? Ellos Bateson eran, es ¿sí? de la teoría del doble vínculo, ¿no, profesor? Sí, él mismo, exactamente. Sí, Él mismo. él mismo. Sí. Gracias. Teníamos por otra parte Bateson y Mead del lado de las ciencias sociales. Teníamos por otra parte a Warren McCulloch, que era un fisiólogo, pero McCulloch también había estudiado filosofía, ¿no? Y tenía intereses epistemológicos también, ¿no? Teníamos a Walter Pitt, si me no recuerdo también, Alfred Rosenblut, que era neurólogo.
teníamos también a Norbert Wiener, que era un matemático excepcional. Después teníamos también a Heinz von Förster, que también se dedicaba a las matemáticas, pero tenían intereses en algo que en aquel momento empezaba a cobrar forma también, que impulsado por también una de las grandes figuras de aquel momento que era Warren Weaver, ¿no? Warren Weaver fue importante porque fue como un gran promotor intelectual. Además que tenía un puesto en la Asociación Rockefeller, eh, un puesto directivo, ¿no? Entonces eso también le daba mucho poder. También estaba en el gobierno norteamericano, en la agencia de investigación, no recuerdo exactamente cómo se llamaba la agencia de investigación norteamericana para apoyar estos esfuerzos de guerra, pero allí también estaba Warren Weaver. Entonces era una persona con muchísima influencia y muchísimo poder que fue muy importante a la hora de impulsar todas estas ideas y todas estas reuniones, ¿no? Entonces les decía que Heinz von Förster y en parte también Wiener, pero más que todo von Förster, estaban interesados en la relación de la biología con las matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Universidad de Illinois, von Förster quiso crear, bueno, de hecho lo creó, un laboratorio de biología computacional, ¿no? También teníamos a Claude Shannon. Claude Shannon, junto con Wiener, ¿verdad?, pueden considerarse como los padres de la teoría de la información, aunque el concepto de información se asocia hoy en día más que todo a los trabajos de Claude Shannon sobre la teoría matemática de la información, ¿no? Entonces, las conferencias Macy fueron un lugar de fermentación de grandes ideas, ¿no? Y donde uno de los elementos fundamentales era la interdisciplinariedad, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, la interdisciplinariedad supone la manutención de los límites de cada disciplina, ¿verdad? Sin embargo, poco a poco fueron surgiendo ideas más radicales que más tarde tendrán más relevancia, porque apuntan a la transdisciplinariedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad? Lo transdisciplinar se refiere a campos de investigación que van más allá de las disciplinas, que tienen aplicabilidad en muchísimos ámbitos. Entonces, si bien el esfuerzo de la cibernética comenzó siendo un esfuerzo interdisciplinar, ¿verdad?, muy pronto las personas que lo propusieron, los científicos que lo propusieron, fueron haciendo más énfasis y tomando conciencia del potencial transdisciplinar de la disciplina, de la cibernética. Sí, Oscar. Gracias, profesor. Fíjense, pudiéramos decir entonces que la transdisciplinariedad es la posibilidad de transversalizar las disciplinas, de mezclarlas, de unirlas para hacer un objeto propio. Pudiera ser algo así. Fíjate, la transdisciplinariedad apunta a campos del saber que no se pueden concebir con facilidad dentro de los compartimientos estancos de las disciplinas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, cuando se piensa en ciencias de la complejidad, se piensa también en un campo transdisciplinar, porque las ideas detrás de la ciencia de la complejidad se pueden aplicar tanto a
a los sistemas dinámicos y complejos que estudian los matemáticos, que estudian los meteorólogos, como a sistemas sociales. ¿Me explico? Entonces se habla Sí, de transdisciplinaridad en ese sentido, ¿no? Como es en parte también a lo que querían apuntar en esta época incipiente estos intelectuales en las conferencias Macy, ¿no? Aquella idea de crear un lenguaje común. Entonces, un campo, o mejor dicho, lo transdisciplinar te remite a un lenguaje que cruza las barreras de las disciplinas. Te remite a un entramado teórico y conceptual que no se deja encapsular dentro de los estrechos límites de una sola disciplina, de una sino sola que disciplina. tiene consecuencias que abarcan y afectan a, a más de una, por definición. Eso es lo transdisciplinar. Gracias. Perdón, ¿estás hablando, Noel? ¿Que estás bloqueado? Sí, estaba señalando que quizás un ejemplo es la categoría o palabra poder, que Ujú. puede ser empleada en múltiples disciplinas. Sí, sin embargo, no existe un lenguaje de poder que sea transdisciplinar. Más bien se trata de algo metafórico. Y eso hay que distinguirlo. Es importante que lo traigas a acotación porque hay que distinguirlo, ¿no? Una cosa son conceptos y lenguajes que van a tener éxito comunicativo, como lo va a ser el mismo concepto de información, por ejemplo, que empieza a desarrollarse en esta época de la que estamos hablando, finales de la Segunda Guerra Mundial, sino que estamos hablando de una capacidad de análisis, estamos hablando de conceptos con un gran potencial teórico y que tienen consecuencias que se pueden explorar en distintas disciplinas. Son dos cosas distintas, ¿no? Porque lo transdisciplinar es esencialmente teórico, mientras que por otra parte estamos hablando de palabras que tienen éxito comunicativo sencillamente. Y esto puede deberse a diversas razones. Que una palabra se haga popular, que se haga cliché. Por ejemplo, hoy en día la palabra o el concepto de algoritmo se ha vuelto un cliché con esto de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, mucha gente habla de algoritmos sin saber exactamente qué es un algoritmo. No, que si el algoritmo de Instagram, el algoritmo no sé qué, sociedad algorítmica y todo el mundo algoritmo, 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 pero a fin de cuentas, cada quien quiere decir algo diferente con algoritmo. Se usa la palabra porque es una palabra que vende, porque es una palabra actual, pero no existe una pretensión teórica detrás de su uso. ¿Me explico? En el campo, o mejor dicho, en el ámbito transdisciplinar, sí existe una pretensión teórica, una pretensión de conocimiento. ¿Me explico? Como por ejemplo la teoría de sistemas. Claro, claro, por supuesto, sí. Bien, continuamos, ¿no? Entonces tenemos por un lado que una de las ideas que se gestaron acá era esta idea de causalidad circular, ¿no? Ahora, el año 48, Norbert Wiener publica su libro Cibernética. Y fue un libro que tuvo un impacto público muy grande. Sin embargo, en el mundo académico, aunque fue reconocido, fue la obra de Shannon la que tuvo mayor impacto, que fue la teoría matemática de la comunicación. Shannon la publica en los journals del laboratorio Bell, donde él trabajaba también. Lo publica en dos partes también en el año de 1948. Es interesante porque Claude Shannon y Norbert Wiener venían trabajando sobre el mismo problema de forma paralela. Claro, hubo ciertos intercambios entre ellos. De hecho, Shannon fue alumno de Wiener, aunque solo por un breve periodo de tiempo. No obstante, Shannon de vez en cuando visitaba Wiener y compartía, Wiener, perdón, y compartía ideas con Norbert Wiener, ¿no? Y lo interesante de ambas obras
la cibernética de Wiener y la teoría matemática de la comunicación de Shannon, es que ambos coincidían en definir a la información en términos muy cercanos al concepto de entropía de la física, ¿no? Para ponerlo en términos lo menos abstractos posible, ¿verdad? Ya te doy la palabra, Oscar. Eh, Estas personas entendían información como ausencia de redundancia, como cantidad de entropía. Es decir, mientras un mensaje sea más redundante, menos informativo es. ¿Me explico? En este sentido, la información va ligada a la novedad. ¿Ya? Si algo es nuevo, si algo es sorprendente, es informativo. Si algo es repetitivo, si algo es redundante, no tiene carácter informativo. Ahora, naturalmente los intereses de Shannon y Beaver respectivamente eran diferentes porque Shannon estaba trabajando para el gobierno desarrollando una teoría de la criptografía. Y de hecho, Shannon trabajó evaluando una tecnología telefónica que iba a permitir que el presidente de Estados Unidos se comunicara directamente con Churchill, ¿no? Y acá participó también Alan Turing. Alan Turing vino de Inglaterra a evaluar esa tecnología también, ¿no? Y hubo un intercambio intelectual también muy interesante entre Turing y Claude Shannon, ¿no? Sí, Oscar, ¿qué me querías decir? Disculpe la interrupción, profesor. No, no. Es que esa palabra, por el mismo tema interdisciplinario, se nos van topando y así como al principio autopoiesis era un tanto difícil de entender, en una de las lecturas consigo que, vista la complejidad de los sistemas, esto suele entender a su entropía. Y usted acaba de Sí. mencionar la palabra ahorita. Quería que por favor nos explicara si no es molestia. Sí, el concepto de entropía viene de la termodinámica, ¿no? De la física y se refiere al grado de desorden de, de un sistema, ¿no? Y tiene que ver con la disipación de energía, ¿no? Ahora, no nos interesa mucho el concepto físico de entropía, aunque sí hay que entenderlo, ¿no? Pero para abundar en lo físico tendrías que abundar en Boltzmann y Sí, no es necesario para entender entiendo. la Solo a idea, manera ¿no? referencial. Sino que lo necesario que necesitamos entender del concepto de entropía es que se refiere al grado de desorden dentro de una estructura, ¿no? Perfecto. Entonces, en este contexto particular, ¿verdad? Eh, Se habla de entropía, ¿verdad? En términos, sobre todo en Shannon, ¿eh? En términos de la sorpresa que puede generar un mensaje. Shannon se proponía, vamos a ponerlo así, la siguiente imagen mental, ¿no? Supongo que Gracias. tú tienes un mensaje que hacer llegar a un destinatario, ¿verdad? Ese mensaje tienes que cifrarlo para que no lo detecte el enemigo, ¿verdad? Ahora, tú Okay. sabes que en determinado momento el enemigo tiene acceso a tus comunicaciones y las puede pinchar, ¿verdad? ¿Cómo codificas tú esa información para que el enemigo nunca logre descifrar el mensaje? Esa era una de las preguntas que se hacía Shannon, ¿lo ves? Ok. Entonces, lo que una de las cosas que se dio de las que se dio cuenta Shannon, ¿verdad? Es
sin querer entrar en los detalles de su teoría de la criptografía, es que mientras más incertidumbre existiese sobre las posibles decisiones que pudiese tomar la fuente de la información, ¿verdad? Primero, más informativo era el mensaje, pero más difícil era de decodificar. ¿Lo ven? Más difícil era de decodificar. Claro, en la teoría de Shannon hay un montón de detalles técnicos que tienen que ver especialmente con el contexto en el que él desarrolló sus ideas. A Shannon no le interesaba, por ejemplo, el significado, porque a Shannon le interesaba el problema de ingeniería, de sencillamente hacer llegar un mensaje de un lugar a otro por un conducto que tenía un conjunto de defectos, de distinto tipo, de efectos técnicos, ¿verdad? Y todo esto se condensaba en el concepto abstracto de ruido, ¿verdad? Y también esto se transmitía por un canal, y allí Shannon también acuñó la idea de que la amplitud del canal pues tenía también importancia en la transmisión del mensaje y en las posibilidades de codificación y de decodificación del mensaje. ¿Ya? Claro, esto luego va a tener una gran influencia tanto en las ciencias duras como en las ciencias sociales. Por ejemplo, en la semiótica, el concepto de información de Shannon fue fundamental. Si ven, por ejemplo, el libro de Umberto Eco, allí van a ver que usa el concepto de Shannon, de información, ¿no? Gracias. Es un concepto de una gran trascendencia, de verdad, de una gran trascendencia. La obra de Shannon es difícil de leer para alguien que viene de las ciencias sociales, porque obviamente es muy técnica y su público a quien está dirigida esa obra eran ingenieros y matemáticos, sobre todo ingenieros, ¿ya? Sin embargo, a pesar de esa distancia, ¿verdad?, fue adaptada por distintos científicos sociales, y eso me parece que es algo destacable, ¿no? Y entre ellos también la obra que estamos examinando, en Luhmann, ¿sí? Entonces continúo. Estaba marcando las diferencias entre Shannon y Norbert Wiener. Ahora, fíjense que yo les decía que a Shannon no le interesaba el significado. A uno de sus coautores, en el que será el libro, porque después se publicó como un libro, La teoría matemática de la comunicación, Warren Weaver escribe en el prólogo que es el tema del significado sí es importante y da algunas señales de cómo trabajarlo. También hay un artículo llamado The Information Bandwagon o algo así, donde también se aborda el tema del significado. Pero en general, Shannon quiso hacer abstracción del problema del significado, porque a él le interesaba era el tema de la transmisión de la información. A él le interesaba la información desde un punto de vista probabilístico. ¿Lo ven? Y esto es importante desarrollarlo también. Esto es importante enfatizarlo también. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta hoy en día de lo que ha llegado a ser la inteligencia artificial, ¿verdad?, tiene sus orígenes justamente en esta idea de Shannon, ¿verdad? Porque los sistemas de inteligencia artificial que hoy tenemos, los modelos de lenguaje GPT, ChatGPT, que son llamados técnicamente LLM o Large Language Models, son modelos estadísticos del lenguaje. ¿Ya? Todos se basan en ideas que tuvieron su emergencia en esta época. Claro, tenía una historia de avance, pero
el momento de su nacimiento, de su eclosión. Fue esta época, el mundo de las posguerras, fueron estas ideas. Shannon, de Claude Shannon, también este personaje que les nombré hace algún momento, cuyo nombre se me escapa, Rosenblatt, ¿no? El neurólogo, también hizo un trabajo muy interesante sobre redes neuronales. Es que es justamente una de las tecnologías en boga hoy en día en la inteligencia artificial, las redes neuronales y en especial los llamados transformers, que son el tipo de red neuronal que está detrás de los LLM o Large Language Models. ¿Ya? Pero Wiener, en cambio, sí estaba interesado en un enfoque mucho más amplio, donde tenía en cuenta la semántica, donde tenía en cuenta la pragmática, donde trató de avisorar los efectos sociales de, de, de la información. Wiener hablaba de la cantidad de información disponible socialmente. Wiener se imaginó una sociedad de la información, se imaginó cómo la sociedad iba a ser transformada por la información. Entonces, es en este sentido que para ese momento el concepto de cibernética, pues quizás tuvo más tracción en el ámbito público, ¿verdad? Y de hecho todavía hoy en día, cuando se habla de cibernética, quedan esos remanentes a la idea de la inteligencia artificial, porque también Wiener trabajó mucho con las analogías entre el sistema nervioso y los computadores, ¿no? Algo que persiste hoy en día vamos a decirlo así, en el lenguaje de la inteligencia artificial. Cuando hablo del lenguaje de la inteligencia artificial, me refiero no solamente al aparato conceptual de quienes investigan inteligencia artificial, sino que también me refiero al conjunto de creencias que comparten estas personas de esa comunidad científica, de esa comunidad epistémica, como se dice también, ¿no? Y acá también obviamente hay que destacar a alguien que no estuvo muy presente, no estuvo en las conferencias Macy, pero que su influencia en la cibernética fue también muy grande, quien es Ross Ashby, ¿no? Ross Ashby tiene un libro que es Introducción a la Cibernética, que es muy importante, pero también tiene otro donde habla sobre el cerebro humano, ¿no? Y justamente la idea era una idea que estuvo presente no solamente en los cibernéticos, sino también aquellos que se dedicaban a la naciente teoría de la computación, como John von Neumann, ¿verdad? La idea de que con circuitos electrónicos podría emularse el funcionamiento de un cerebro humano, ¿no? Era como el cerebro como modelo y como inspiración para el desarrollo tecnológico. ¿Verdad? Algo que todavía hoy en día persiste en la inteligencia artificial, que me parece que ya es una metáfora agotada, pero eso es otra discusión, ¿no? Pero esa idea tiene su nacimiento en esta época también, ¿sí? Muy importante, y que también va a tener su importancia, como luego lo vamos a ver en la teoría de Niklas Luhmann, ¿no? Entonces, el tema de que vemos acá en el segundo punto, del principio de orden a través del ruido, ¿verdad? Viene de este contexto de la teoría de la información, ¿verdad? En el cual en un canal ruidoso, ¿verdad? Cuando se producen comunicaciones en un canal ruidoso, es posible que se genere o que emerja un orden. Y esto en principio es contraintuitivo porque el ruido del canal es algo que entorpece la comunicación, es algo que se presenta como obstáculo. Pero esta idea de orden from noise vino a generalizarse y fue sobre todo desarrollada en la que vendría a ser la teoría general de los sistemas y luego la teoría de los sistemas
autorreferenciales, porque explica la condición de posibilidad de la emergencia de un sistema, sea un sistema social o sea un sistema de cualquier tipo, ¿no? Y es posible que a través de la selectividad, es decir, a través de la especificación de aquello frente a lo cual se es receptivo, es posible hacer abstracción del ruido del entorno y generar un orden, y generar una estructura, ¿no? Entonces el principio de order from noise es un principio de autoorganización. ¿Me explico? Un principio general de autoorganización. Un principio que se puede aplicar tanto en la biología, se puede aplicar en la ciencia de la comunicación, se puede aplicar en la sociología. ¿Me explico? Se puede aplicar en la ingeniería, en la misma, en el mismo orden temático transdisciplinar que venimos abordando, ¿sí? Es importante no perderlo nunca de vista. Bien. Ahora, con respecto al tercer punto, conviene también volver a las obras de Wiener y Shannon, porque yo les había hablado más que todo del concepto de información en Shannon, pero no tanto del concepto de información en Wiener, ¿no? Porque si bien eran similares en cierta dimensión, ¿verdad? Wiener concebía a la información como entropía negativa, como negentropía. Y este concepto va a ser también una carrera muy importante dentro de la cibernética y dentro de la teoría de los sistemas, ¿no? Porque la entropía, fíjense, primero entendida como difusión de energía, significa que, por ejemplo, si hablamos de una locomotora, la entropía va a hacer que esa locomotora se detenga en algún momento, porque se va a agotar su energía, ¿no? Se va a agotar su combustible, se detiene, ¿ya? Pero cuando hablamos de negentropía, hablamos de un sistema cuya autorregulación hace que el sistema mantenga siempre el orden y logre evitar su inminente desintegración, por decirlo así. Es decir, esa causalidad circular, esa capacidad retroalimentativa del sistema, le permite al sistema conservarse, ¿no? Entonces, acá es donde viene también el concepto de los bucles de retroalimentación, ¿no? Existen bucles de retroalimentación positivos y bucles de retroalimentación negativos, ¿no? La diferencia consiste en lo siguiente, ¿no? Un bucle de retroalimentación negativo es esencialmente conservador. Se trata de un mecanismo que conserva un estado. Por ejemplo, el caso tan trillado del termostato, ¿ya? Eso es un ejemplo de un bucle de retroalimentación negativo. ¿Por qué? Porque cuando se dispara, o mejor dicho, cuando se detecta una anomalía, se desencadena o se gatilla un mecanismo que busca restablecer el equilibrio, ¿no? Entonces, la retroalimentación negativa busca restablecer un equilibrio. ¿Bien? Ahora, la retroalimentación positiva, ¿verdad?, es el reforzamiento de la desviación. El concepto de retroalimentación positiva es muy importante en la teoría del humano. Lo menciona muchísimo, así que no lo pierdan de vista, ¿verdad? Insisto, retroalimentación positiva tiene que ver con el reforzamiento de la desviación, y por eso Luhmann lo va a asociar más adelante con el concepto de evolución también, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Si lo tratamos de ver de nuevo con un ejemplo. Sería que si la temperatura
por algún momento, hablando de nuevo del caso del termostato, aumenta o disminuye, se desarrollan mecanismos que se van dirigidos a reforzar esa desviación. No a mantener un equilibrio, sino a reforzar la desviación. Claro, eventualmente podría llegarse a otro equilibrio, pero la respuesta primera del sistema no es restablecer el equilibrio, sino reforzar la desviación, que sería seguir aumentando o seguir disminuyendo la temperatura. ¿Okay? Sí, ¿quién levantó la mano? Rómulo. Buenas noches, compañero, profesor. Cuando acabas de señalar eso, lo que se me viene a la mente a mí con el tema de teoría de civilizaciones, y curiosamente coinciden más o menos las fechas, es el planteamiento que realiza Toynbee con respecto a la respuesta adaptativa que dan las sociedades en función de la búsqueda de su supervivencia, más allá de mantenerse, digamos, cerrados o en alguna posición. Sí. La adaptación a una nueva realidad supone que si esta además es adecuada, esa sociedad seguirá su, no evolución, sino su línea normal de crecimiento. Sí, claro, fíjate, justamente en este contexto intelectual, esas ideas de autorregulación o de eh, bucles de retroalimentación tuvieron distintas formulaciones, adaptaciones, apropiaciones en las más diversas ciencias, entre ellas obviamente la historia y las ciencias sociales. Entonces, sin duda, claro, sería interesante también hacer una revisión de las fuentes de las cuales pudo haberse alimentado Toynbee, pero no, digamos así, no era una idea ajena a su momento. Además que en Inglaterra también existía un círculo cibernético, donde estaba también Stafford Beer, que lo tenemos acá en pantalla, y Gordon Pask, ¿no? El caso de Stafford Beer es muy interesante porque, aunque Stafford Beer es posterior, un poco posterior, sobre todo, bueno, cuando se hace más famoso, ¿no? Stafford Beer, cuando gana Allende la presidencia en Chile, es invitado por el gobierno chileno para implementar sus ideas de regulación social. Stafford Beer era un sistémico y un cibernético, ¿no? En la sociedad chilena, ¿no? Claro, después que pasa lo que pasa con Allende, bueno, se acaba allí el proyecto de Stafford Beer, pero es un capítulo interesante en la historia de los sistemas y en la historia política, ¿no? Ese cruce, ¿no? De historia de la teoría de los sistemas y historia política. Hay algún material por allí, pero sobre todo en YouTube, me parece, sobre Stafford Beer. Si les interesa, podrían buscarlo, ¿no? Porque fíjense, muchas veces estos cibernéticos y sistémicos jugaban con la idea de poder llevar esas ideas para transformar la realidad, ¿no? Y hacían muchas veces de consultores para gobiernos, para organizaciones. Incluso recientemente, uno de los chilenos que ha jugado un papel importante en la difusión de la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann en América Latina, Darío Rodríguez, trabajó también como consultor en distintas áreas, ¿no? Entonces no ha sido un área ajena para los profesionales de la teoría de sistemas y de la cibernética, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos Sí, tenemos una advertencia del sistema. Sí, vamos a llevar a término esta primera hora y nos vemos acá a las 9, 8 horas de Venezuela, ¿cierto? 8 p.m. Venezuela. 8 Exactamente. p.m. Sí. 8 p.m. hora de Venezuela. Bueno,
Bueno, continuamos. Les decía que el organismo que financió estas investigaciones en Estados Unidos, el organismo del gobierno, se llamaba National Defense Research Committee, donde Warren Weaver tenía un papel muy influyente también. Bien, con respecto a los conceptos de feedback positivo y feedback negativo, ¿tenemos alguna duda? La diferencia es muy simple. El feedback negativo busca restablecer un equilibrio perdido. Y el feedback positivo es un refuerzo de las desviaciones, ¿verdad? Desviaciones que se pueden producir o que se suelen producir por la interacción del sistema con su entorno, perturbaciones, inestabilidades, etc. Sí, Noel. Sí, quería con respecto a estos bucles y a lo señalado con la retroalimentación, preguntar si, por ejemplo, lo relativo a innovar dentro de la cibernética se considera positivo o negativo. No hay una evaluación de positivo o negativo como tal, ya que en la cibernética se evitan tener visiones maniqueas y morales, ¿no? Dicho esto, la innovación, claro, depende del autor al que nos podamos asir, pero en términos muy generales, como siguiéndonos a los principios generales que hemos discutido, la innovación sería algo que sea de por sí, que depende de la complejidad de un sistema. Obviamente un sistema más complejo tendría más posibilidades de innovación que un sistema más simple. ¿Por qué? Porque la redundancia sería mayor en un sistema simple, ¿verdad? En un sistema más complejo hay más incertidumbre, más inestabilidad, es más informativo, por ende hay mayores posibilidades de innovación, si lo ves desde ese punto de vista. Pero te estoy dando una respuesta pues sumamente general, porque eso habría que discutirlo dentro de un contexto más particular de alguna teoría de algún autor. ¿Sí? Elías, por favor. Elías, estás No, muteado. por lo mismo. Sí. Sí. En la sociedad de la sociedad, él plantea que, por una parte, título 1, que hay momentos en que el sistema se vuelve para sí mismo incalculable, Sí, alcanza un estado de indeterminación no atribuible a lo imprevisto, a los efectos externos, y ahí hace una cita o un comentario a pie de página que pudiera hablarse de un funcionamiento como la cibernética de salida y entrada, ¿no?, en el mismo sistema. claro, Y porque tiene que son ver con esto. el sistema, o mejor dicho, los sistemas sociales de los que te habla Luhmann son sistemas autorreferenciales. Entonces, esto quiere decir que el sistema en su constitución, ¿verdad?, se retroalimenta de sus propios inputs, por decirlo así. Sus propios, es decir, su output se convierte en su futuro input. ¿Eh? Lo que va Es lo que produciendo plantea. lo integra como insumo. Y son esta clase de sistemas que estamos discutiendo, que exploró Norbert Wiener y que formalizó Shannon en su teoría matemática de la información. Pero ya en la sociedad de la sociedad, y claro, esto lo vamos a ver un poco más adelante, Luhmann le da una, o mejor dicho, lo redacta en un lenguaje que es mucho más próximo a la lógica formal de Spencer Brown, ¿no? Pero el principio es básicamente el mismo, ¿sí? Es el mismo principio que estamos Correcto. discutiendo, ¿sí?
Correcto, gracias. Bien, entonces vamos a hablar de la cibernética de segundo orden, ¿no? Ya acá estamos entrados en lo que fue la primera etapa de auge de la cibernética y de la teoría de la información y asistimos más bien a lo que vendría a ser el ocaso de estas teorías, ¿no? En los años 70. ¿Ya? Eh, la, Fíjense, al igual que la cibernética, la teoría general de los sistemas con Ludwig von Bertalanffy, entre otros, también tenía esa pretensión de tender puentes entre las ciencias sociales y las ciencias duras. Eh, y una idea, si bien, por ejemplo, la idea de causalidad circular, ¿verdad? La idea de retroalimentación eran esenciales en aquel momento. Ya con la teoría general de los sistemas se habla del concepto de isomorfismo, ¿no? Y con el concepto de isomorfismo, básicamente lo que se quiere señalar es que existen estructuras que puedes formalizar como un sistema y que puedes observarla pues, en distintos ámbitos, en ámbitos, eh, eh, digámoslo así, físicos, biológicos y sociales, ¿no? Entonces, claro, eh, lo que va a hacer la teoría general del sistema, sin duda, hereda muchísimos conceptos, muchísimas intuiciones de la cibernética, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la ciencia también existen modas, ¿no? En la ciencia también hay momentos en los que ciertos conceptos, ciertas ideas ocupan la atención pública y luego recaen, ¿verdad? Puede que en otro momento vuelvan a ascender, pero siempre podemos observar este fluir, ¿no? De picos y valles. Ahora, en los momentos en que se alcanzan los valles, eso no significa que la investigación en estos ámbitos se detenga de ninguna manera, ¿no? Sino que lo que cambia es el foco, lo que se desplaza es el foco de atención general de la comunidad científica y del público. Entonces, si bien el concepto de cibernética pudo haberse diluido un poco, muchas de esas ideas continuaron dentro de la teoría general de los sistemas, ¿ya? Lo interesante con el concepto de cibernética es que el concepto de cibernética abarcaba muchas cosas. Y en ese sentido fue como un concepto que logró amalgamar las preocupaciones de su época, de la época en que emergió, ¿no? Hoy en día todavía conservamos ese vocabulario. Ese en parte es el argumento del libro de Ronald Klein que les recomendé, ¿no? Por ejemplo, se habla de ciberespacio, se habla de guerra cibernética, y también se habla de cibernética con una clara connotación o referencia a la robótica, domótica y a la inteligencia artificial. En fin, es un concepto paraguas, es un concepto que abarca muchísimo, ¿no? Pero que en lo esencial se relaciona con un conjunto de ideas que todavía son muy importantes. ¿Por qué creen ustedes que yo puse un timón acá como imagen? ¿Alguno tiene idea? Oscar, creo que está Un muteado. timón, profesor, dice usted. Sí, es un timón. ¿Lo ven acá la imagen en la presentación? No, en este momento solamente se ve una imagen de su cara. Ah, perdón, no he compartido de nuevo con ustedes. Mil disculpas. No se preocupe. Ahora sí.
Bueno, acá lo ven. Ok. ¿Por qué un timón? ¿Qué tiene que ver con la cibernética? Bueno, porque es una suerte de mando que conduce a diferentes destinos, supongo yo. Porque fíjense, la palabra cibernética viene del griego, kubernetes, ¿no? Y kubernetes era pilotar una nave. Y la cibernética se entiende en este sentido como la ciencia del control. Entonces fíjense que uno de las raíces teóricas de la cibernética es la ciencia o la teoría del control, que es algo de ingeniería, ¿no? El control de sistemas, control de circuitos, sobre todo en la parte de circuitos, ¿no? La estadística mecánica y la teoría de la información, ¿no? Esos son, digámoslo así, los tres pilares de lo que fue, o de las teorías que alimentaron las ideas que dieron pie a la cibernética, ¿no? Todavía hoy en día se estudia la teoría del control, todavía es importante en algunos círculos cibernéticos, y, pero fíjense que los usos del concepto muchas veces se refractan y muestran patrones muy diversos, ¿no? Pero el núcleo remite es a esta idea del control, ¿no? Claro, también los autores que promovieron, en especial Wiener, el concepto de cibernética, son en parte culpables de las otras interpretaciones que ha recibido el concepto, porque ellos mismos utilizaron estas metáforas de, por ejemplo, la del cerebro humano, en especial el sistema nervioso humano y su semejanza con las computadoras, ¿verdad? Eh, Ellos también empezaron a hablar de flujos de información, ¿verdad? Pero, pero si tú quieres pensar teóricamente en la cibernética, tienes que volver al problema del control. Tienes que volver al problema del control. Claro que puede ser redefinido, reevaluado de distintas perspectivas, de distintos conceptos, como por ejemplo autorregulación. Es una forma también de hablar de control, que también es un concepto que se usó en la teoría general de los sistemas. Pero, claro, luego surgió, sobre todo de la mano de Heinz von Förster, lo que se llama la cibernética de segundo orden. Ahora, la cibernética de segundo orden nunca fue tan popular como lo que se llama la cibernética de primer orden. La cibernética de primer orden todavía hoy en día es un área de investigación y, por ejemplo, en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, el IEEE, que regula muchas cuestiones de electrónica hoy en día, tiene un departamento de cibernética, ¿no? Pero la cibernética de segundo orden viene a plantear un conjunto de preocupaciones que apuntan más que todo a la teoría del conocimiento, apuntan más que todo a lo filosófico. Y claro, naturalmente en este sentido viene a desviarse un poco de el rigorismo de la primera cibernética, si se quiere ver así, ¿no? Por ejemplo, a modo anecdótico, les voy a contar lo siguiente. Cuando se estaban organizando las conferencias Macy, eh, en una ocasión, Margaret Mead y Gregory Bateson llevaron a algunos científicos sociales, ¿no? Y fueron criticados muy, pero muy duramente, porque sobre todo Warren McCulloch, que era uno de los cabecillas de las conferencias,
claro, no, cabecilla no en mal sentido, sino que era uno de los organizadores, por decirlo así, uno de los miembros senior. ¿Ya? Los criticó muy fuertemente porque, según su punto de vista, le faltaba rigor, le faltaba razonamiento lógico. Es decir, básicamente lo que quería decir McCulloch es que no pensaban en términos matemáticos, no pensaban como un ingeniero. ¿Me explico? Y obviamente el uso de los conceptos, como suele suceder en las ciencias sociales, era muy casuístico, poco sistemático y ad hoc, ¿no? Entonces, claro, esto obligó a que Bateson y Mead, cuando fueron a invitar a otros miembros de la comunidad de las ciencias sociales para que pertenecieran a este círculo cibernético, se tomaran el trabajo de prepararlos, ¿no? De prepararlos, sentarse con cada uno y hablar con ellos horas y horas sobre la cibernética, sobre el propósito de las conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y fíjense, la anécdota viene a colación justamente para que tengamos en cuenta que fue un proceso de colaboración interdisciplinar, pero no fue nada fácil, hubo muchísimos roces y naturalmente las diferencias entre las disciplinas matemáticas formales frente a las ciencias sociales era todavía muy marcada, ¿no? Y el rol que jugaban los que pertenecían a las ciencias sociales también era subordinado, ¿no? No estaban en la posición de sugerir ideas nuevas, ¿no? Sino en la posición de adoptar y aplicar estas ideas que ellos desarrollaban a las ciencias sociales. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué viene a colación esto? Porque por allí también viene el tema, digámoslo así, del desdén, quizás de ciertos miembros de la comunidad, a lo que se vendría a plantear como cibernética de segundo orden, ¿no? Ahora, si bien la cibernética de primer orden, la cibernética tout court, la cibernética per se refiere a la ciencia del control, la cibernética de segundo orden se refiere a la observación y concretamente al observar de los observadores. Entonces, es una ciencia reflexiva. Claro, esto no significa que carezca de formalidad matemática. De hecho, Heinz von Förster le dio formalidad matemática con el concepto de functor. Perdón, Oscar, el micrófono, sí. Con el concepto de functor, que básicamente era una función de funciones, ¿no? Algo así como lo que sería una derivada, pero él no utilizó el concepto de derivada, sino que utilizó el concepto de functor, ¿no? Pero básicamente, claro, la derivada es un concepto un poco diferente, ¿no? Porque el functor era como una función de alto orden, una función de funciones, ¿sí? Y además, von Förster también en su laboratorio de biología computacional realizó un conjunto de experimentos enfocados sobre todo en el área de la cognición, que era lo que a él le interesaba, una de sus áreas de interés, la cognición humana, ¿no? El estudio del cerebro humano, ¿no? Y el desarrollo de aparatos también que de alguna forma hicieran mímica de ciertos aspectos del comportamiento de las neuronas, ¿no? Claro, todo analógico todavía, casi todo analógico, ¿no? La programación de estas máquinas era conectando cables, trabajaba con circuitos completamente analógicos, ¿no? Todavía no se había presentado esa disrupción entre lo analógico y lo digital, o bien todavía en la cibernética no se habían
montado en la ola de lo digital, por decirlo así. Estaba ya desde temprano, pero fue solo bien entrado la segunda mitad del siglo XX que vino lo digital a cobrar más fuerza, ¿no? Entonces, básicamente la cibernética de segundo orden tiene como cabecilla a Heinz von Förster y su obra, ¿no? Y lo que hace von Förster es tratar de extrapolar los descubrimientos que él hace en fisiología, en la fisiología de las neuronas, en ciencia cognitiva, a la teoría del conocimiento en general, ¿no? Y naturalmente, esta también tiene pretensiones transdisciplinares, porque los principios que de allí derivaba, él pretendía que pudiesen aplicarse a distintos ámbitos del saber humano, a distintas áreas. Fíjense que para comprender esto hay que subrayar algo que subrayé en la clase pasada. Recuerden que en la clase pasada hablamos de epistemología como solo una alternativa, como solo una raíz de la filosofía de la ciencia, y no como la filosofía de la ciencia misma. La epistemología es fundamentalmente una teoría de conocimiento basada en el yo, ¿no? Basada en la idea de conciencia. Es autorreferente, sí, pero autorreferente en función de la conciencia humana, ¿verdad? En función de la experiencia humana. El sujeto conocente es siempre un humano. Pero en esta cibernética, en la cual Bateson también tuvo un rol muy importante, tuvo mucha influencia, ¿verdad? El agente inteligente sencillamente era un sistema que podía ser de cualquier tipo, un sistema complejo. Lo que importaba era la capacidad del sistema de procesar información, cómo procesar información. Y lo que importaba era que fuese un sistema que tuviese ciertas cualidades. Y acá viene a colación una distinción que hacía von Förster, que es una distinción muy importante y que también nos vamos a encontrar en la obra de Luhmann, buena cantidad de veces. Y es la diferencia entre máquinas triviales y máquinas no triviales, ¿verdad? Para von Förster, una máquina trivial es un sistema determinista, ¿verdad? Siempre hace lo mismo. Si tú, por ejemplo, tienes una calculadora e introduces el cálculo 2 más 2, el resultado siempre va a ser 4, siempre. Ante determinado input, una máquina trivial siempre va a arrojar el mismo output. Es 100% determinista. ¿Ya? Una máquina no trivial es aquella que no tiene una conducta fija, que su conducta es indeterminada, ¿no? Fíjate, Elías, que me mencionaba que estaba leyendo la sociedad de la sociedad. Bueno, este concepto de indeterminación que Luhmann usa mucho, viene de Heinz von Förster. Viene de esta idea de máquinas no triviales, ¿sí? Son sistemas que, si bien no son completamente arbitrarios, porque eso no es lo que quiere decir máquina trivial. No es que el sistema haga lo que le da la gana. Pero no es un sistema que... Es un sistema que genera incertidumbre, que copa con la incertidumbre. Y que se nutre de su propia incertidumbre, por decirlo de esta manera, que quizás pueda ser un poco... que los pueda dejar un poco perplejos. Pero es justamente lo que él quiere decir. No es que sea un sistema completamente aleatorio. Eso no es un sistema, una máquina no trivial. No es un sistema completamente aleatorio, ¿no? Pero es un sistema complejo en el sentido de que es indeterminado. Si una máquina trivial es determinista, una máquina no trivial es indeterminada. Tú no puedes predecir el próximo estado del sistema. Y no lo puedes predecir porque es complejo, porque
hay un conjunto de procesos, ¿verdad?, que van a intervenir en la generación de ese output. No quiere decir que el output sea completamente arbitrario. Depende de la estructura del sistema cómo se va a generar el output. Y obviamente, si se dan cuenta, el concepto de máquina no trivial es un concepto que le viene como anillo al dedo a la idea de sistema social, porque un sistema social, obviamente, no es una máquina trivial, no es un sistema determinista. Los sistemas sociales se caracterizan por ser indeterminados. Y esto, aunque parezca obvio, no siempre fue así, porque si se dan cuenta, la teoría del desarrollo suponía que los sistemas sociales eran sistemas deterministas, ¿verdad? Si el país A aplicó las políticas A, B y C y se desarrolló, el país B, al aplicar las mismas políticas, debe también conseguir el desarrollo económico, el crecimiento económico. Y bueno, la demostración de la teoría de la modernización y la teoría del desarrollo es que eso no es así, ¿no? Si una receta funciona en el país A, eso no significa que va a funcionar en el país B. ¿Por qué? Porque los sistemas sociales son indeterminados. ¿Sí? Y además de esta diferencia entre máquinas triviales y máquinas no triviales, otro concepto que desarrolla von Förster, ¿verdad?, es el concepto justamente de observación y de observación de observadores, ¿no? Este es un concepto con consecuencias epistemológicas muy profundas, pero que se basa en la idea anterior. Se basa en la idea de que los sistemas no triviales, o las máquinas no triviales, perdón, son sistemas capaces de procesar información y por ende son sistemas capaces de cognición. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El concepto de información se basa en la idea de que la cognición no es algo exclusivamente humano. La cibernética de segundo orden se basa en la idea en que la cognición no es algo exclusivamente humano. Es algo que existe en sistemas de distinto tipo. Sistemas sociales, sistemas físicos, sistemas biológicos, sistemas artificiales, como puede ser alguna máquina, etcétera, etcétera. El punto con las máquinas es que es inútil crear una máquina no trivial, porque tú quieres que una máquina sea confiable. Iría en contra o sea, derrotaría el propósito de construir una máquina, ¿verdad? Tú no, por ejemplo, tú construyes un auto como una máquina determinista, ¿verdad?, que haga siempre lo mismo. Es la definición de confiabilidad. Tú no vas a construir un auto que en determinado momento pues haga algo inesperado, ¿no? Pues sería muy peligroso. Igual, tú no vas a construir una computadora completamente indeterminista, porque bueno, de poco te serviría. No, bueno, yo quiero trabajar hoy en Word. Y bueno, ella no quiere abrir Word porque quiere abrir otro programa. No es muy útil una máquina así, ¿verdad? Sí, Rómulo. Eh, el tema es que, curiosamente, parte del fundamento de la inteligencia artificial es ese. A ver, yo hice unas pruebas hace aproximadamente 3 semanas Uh-huh. y le hice preguntas sencillas, pero con un carácter, digamos, profundo y complejo. Como, por ejemplo, ¿crees en Dios? Me respondió, no, yo soy un modelo de inteligencia artificial, no soy una persona, por lo tanto no ¿Cuál tengo usaste, creencias. Rómulo? Sin embargo, ¿Cuál usaste, Rómulo? usé BART, el Bart, de Google Google. Bart. Ok, Google Bart, ok. Sigue, por Este favor. me responde, la primera vez que lo hago, me responde que efectivamente es un modelo, pero que, si, que no cree en Dios, pero, y después me da una explicación Uh-huh. sobre su visión de Dios. Reseteo el chat y le vuelvo a hacer exactamente la misma pregunta. La respuesta fue absolutamente distinta. Uh-huh. Reseteé y volví a preguntar y así sucesivamente. Lo hice 5 veces Sí. con la pregunta sobre la creencia en Dios y obtuve 5 respuestas distintas.
Sí, sí. Pero eso está construido en el sistema. Y claro, sobre la inteligencia artificial vamos a conversar un poquito más adelante, pero tiene que ver cómo está hecho el sistema. Primero, es un sistema que se basa en probabilidades, ¿no? Cuando tú configuras a tu ChatGPT, esto lo puedes hacer cuando manejas directamente la API programando, no a través de tú utilizando el chat directamente. Hay una cuestión que se llama temperatura, ¿verdad? Y la temperatura, ¿verdad? Bueno, sí lo puedes hacer a través de un control, perdón, sí lo puedes hacer. No sé, no recuerdo en BART porque lo he usado poco, pero por ejemplo en el, en el de Bing, que es el navegador de Microsoft, tú te fijas que hay tres botoncitos, más creativo, más profesional, y no me acuerdo cuál es el primero. Bueno, estos son como los controles de esta temperatura. Fíjate, como se trata de modelos estadísticos del lenguaje, ¿verdad? Si tú le das un input, por lo general la respuesta va a estar dentro de la curva normal. ¿Me explico? Va a ser una respuesta muy estándar, va a ser una respuesta muy plana. Entonces lo que se hace es que se calibra el modelo para que se salga de ese estándar. Y eso es un poco lo que tú manipulas con esos controles de temperatura, decirle más creativo, más profesional, no sé qué, para que dé una respuesta que parezca más humana, que parezca más, sí, menos plana, ¿no? Los primeros modelos eran sumamente planos. Las respuestas no eran tan buenas como lo que ha llegado a ser, ¿no? Eh, y por otra parte, además de que son, son modelos entrenados con lenguaje, con miles y, bueno, miles no, billones de parámetros, ¿verdad? Eh, de, y no sé cuántos teradatas de información. Este, Básicamente, si te das cuenta después de un rato, si interactúas suficiente tiempo con él, las respuestas son eh, en cierto punto muy estándares. Al principio no son planas, pero después a medida que interactúas con estas inteligencias, te vas dando cuenta que hay patrones repetitivos, que hay estructuras. Y estructuras que muchas veces las introducen los mismos fabricantes del modelo. Sobre todo cuando quieres hacerle preguntas que ellos consideran que rozan el límite de lo no ético. O preguntas que puedan indicar que tú eres una persona psicológicamente inestable, no sé qué. Ahí las respuestas son demasiado estructuradas y eso está programado así. Ahí ya no es una respuesta, ¿cómo te diría? Más libre de la red neuronal, ¿no? Pero bueno, un poco para no divagar tanto, aunque parezca que tenga una conducta aleatoria, no lo es. Ah, y justamente, ya lo que iba, el segundo punto que se me había escapado, es que no tienen memoria la mayoría de estos modelos. No recuerdan lo que dijeron después de cierta distancia, ¿no? Si tú, por ejemplo, hables el OpenAI, tiene un límite. Después de cierta cantidad de caracteres, ya no recuerda lo que dijo antes. Por ejemplo, en el chat de Bing, después de las 20 preguntas, más aproximadamente tienes que limpiar el chat, este, porque te lo pide, pues, ¿no? Y además no puedes poner un input mayor a 2000 caracteres, ¿no? Esto casi que lo tienen todos los modelos. Entonces, lo que te quiero decir, redondeando un poco la respuesta, es que eh, es solo apariencia esa aleatoriedad, ¿no? Es producto también del modelo estadístico sobre el que ha construido el LLM, el modelo de lenguaje. Ok. Sí.
Bien, ¿en qué estaba? Sí, estaba en el concepto de observación, ¿no es cierto? Bueno, básicamente la observación, y acá von Förster sigue también las ideas de George Spencer Brown, es trazar una distinción. Observación en von Förster y en Luhmann no tiene nada que ver con el órgano de la vista. Esto es importante que lo tengan en claro. No tiene nada que ver con el órgano de la vista y no tiene nada que ver tampoco con el sentido de la percepción, ¿no? Es una operación cognitiva. La observación es una operación cognitiva y significa trazar una diferencia. ¿Me explico? Siempre que hablamos de observación en este contexto, estamos hablando del trazado de una diferencia. Y estamos hablando, como lo diría Bateson, de diferencias que marcan la diferencia. Esto es una definición de información de Bateson que Luhmann usa mucho, ¿no? Literalmente en el inglés es a difference that makes a difference, ¿no? Pero traducirla como información que hace una diferencia, quizás no se pierde un poco el énfasis. Sería mejor decir una diferencia que marca una diferencia, ¿no? Que marca una diferencia. Y fíjense que no es un concepto de información que sea ajeno al concepto de información que vimos de Shannon, por ejemplo. Porque también, de hecho, está ese elemento esencial que es la incertidumbre, ¿verdad? Porque cuando una distinción no hace una diferencia es porque le falta sorpresa, le falta incertidumbre, ¿ves? Es porque es determinista, es porque es redundante. ¿Lo ven? Entonces, observaciones son operaciones básicas de los sistemas con capacidad cognitiva. Los sistemas con capacidad cognitiva trazan distinciones y a partir de estas distinciones que trazan, producen información. Y esa información la filtran a través de otras distinciones. De modo que podemos decir que las distinciones se organizan también de forma autorreferencial. Ahora, para que esto pueda ocurrir, el sistema debe ser capaz de observar sus propias distinciones. Esto quiere decir observar sus propias observaciones. Y a esta operación de observar observaciones es lo que se denomina observación de segundo orden. Y a la ciencia que estudia los problemas que de acá se derivan es lo que se denomina cibernética de segundo orden. ¿Me explico con esto? Profesor, pudiera Sí. volver a Sí, por supuesto, sí. explicar lo que acaba de decir. Sí, 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 sin ningún problema. Gracias. Fíjense, ¿cómo concibe un sistema? ¿Cómo se relaciona con su entorno? Primero, hablando del sistema en estos términos abstractos generales, no se concibe en términos de energía. Eso quedó con el concepto de entropía de la física. Cuando hablamos de la cibernética para acá, esa relación del sistema con su entorno es en términos de intercambios de información, ¿verdad? Entonces, ¿cómo opera ese sistema en relación con su entorno? ¿Cómo se adapta a él, por decirlo de alguna manera? Ese es uno de la adaptación, valga aclarar, es una forma de relacionarse del sistema con su entorno, no es la única, ¿no? Pueden existir sistemas pues mal adaptados a su entorno, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ocurre a partir
de distinciones, ¿verdad?, que traza el sistema para generar información, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas sociales, estas distinciones, esto lo pueden leer y de verdad que es una lectura que les recomiendo, en el ensayo de distinciones directrices, que creo que ya se los mencioné la clase pasada, en este libro, en esta compilación del mismo nombre, que está en español, Distinciones Directrices, publicado por el CIS, creo que es Centro Internacional de Sociología, algo así, no recuerdo bien, pero es una editorial española, ¿no? Bueno, acá justamente lo que aborda Luhmann es cómo los sistemas sociales utilizan la semántica justamente para producir estas distinciones. Podemos, y Luhmann trabaja a lo largo de su obra con varias esquematismos binarios, como él lo llama, ¿no? Por ejemplo, lo sagrado y lo profano, por ejemplo, sociedad, ¿cómo era? Sociedad burguesa perdón, sociedad y Estado es otra de las diferencias que él aborda de la semántica veteroeuropea. En fin, la diferencia puede ser cualquiera, puede estar a nivel semántico, puede estar a nivel de percepción, puede estar a nivel el que sea más acorde al contexto en el que tú estás trabajando, ¿verdad? Pero siempre que el sistema utilice algún mecanismo para trazar diferencias entre una cosa y otra, está produciendo información, ¿verdad? Y todo sistema complejo no utiliza solo un esquema, una diferencia, sino que tiene, ¿verdad?, una secuencia de diferencias que, digámoslo de esta manera, son como el aparato cognitivo de ese sistema. Y este aparato cognitivo tiene distintos niveles. Y esta organización en distintos niveles, ¿verdad?, es posible ya que la operación de la observación es reflexiva. Esto quiere decir que la observación puede observarse a sí misma. Que la operación de la observación es autorreferencial. Es decir, que podemos trazar distinciones que distingan otras distinciones. ¿Ven? Y esto es algo que, por ejemplo, si resulta muy abstracto, lo podemos contextualizar en el quehacer académico intelectual. Cuando estamos estudiando la teoría de alguien, por ejemplo en este caso la de Luhmann, estamos usando distinciones que en ese momento están en el trasfondo, ¿verdad? Pero que son distinciones que representan nuestro quehacer cognitivo en ese instante y tienen la forma de nuestros prejuicios, de nuestros conocimientos previos, etcétera, ¿verdad? Utilizamos esas distinciones para observar las distinciones que nos propone el autor. Sistema-entorno, medio-forma, autorreferencia, heterorreferencia, etcétera. ¿Me explico? En el quehacer científico estamos practicando la observación de segundo orden, ¿no? Porque constantemente estamos revisando obras de otros autores y una obra más allá de lo material, ¿qué representa? Pues representa una teoría, ¿verdad? Y una teoría básicamente, ¿a qué se reduce? A un conjunto de distinciones que nos sugieren cómo observar el mundo desde determinada perspectiva, que nos brindan información sobre determinado problema que es de nuestro interés. Sí, ¿no? Y ello significa que el observador siempre debe estar dentro del sistema. Bueno,
Ahí el problema son las referencias sistémicas, ¿verdad? ¿A qué sistema te estás refiriendo? Yo lo puedo interpretar, lo que tú dices, como la diferencia entre autoobservación y heteroobservación. Y sí, tú te puedes, digámoslo así, el observador se puede observar a sí mismo y también puede observar otro sistema. Entonces, pero claro, depende de la referencia sistémica también, porque, digámoslo así, el sistema en el que los observadores pueden observarse a sí mismos y a otros sistemas, te diría Luhmann que es la sociedad, ¿verdad? Pero si lo sacas del contexto de la teoría de los sistemas sociales, pues habría que ver en cada caso qué sentido tiene plantearse esa pregunta y cómo enfocarlo para responderla. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, si lo planteas en términos netamente neurológicos, pues no tendría mucho sentido hablar de un observador en la naturaleza, desde el punto de vista estrictamente científico, ¿no? El No, no, observa. dentro de la teoría del Claro, autor que estamos analizando. Sí. sí, claro. Claro, hay observadores de observadores, o mejor dicho, el observador de observador puede ser el observador que se observa a sí mismo o que observa a otros sistemas. Ahora, el observador no es un sujeto, el observador es un sistema, ¿no? Puede ser un sistema de interacción, puede ser una organización, puede ser un sistema social o un sistema funcional como la política, el derecho, el arte, ¿verdad? Pero no es un sujeto, no es una persona, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? El próximo reto que tenemos, pues, es hablar, como les decía, como les anticipaba, de la inteligencia artificial. Y este contexto es muy interesante porque la cibernética y la inteligencia artificial son como dos caras de la misma moneda, ya que los intereses intelectuales eran los mismos. La diferencia básicamente son los autores, los actores, disculpen. Y, y digámoslo de esta manera, las redes de contactos y las posibilidades de financiamiento, ¿no?, que cada uno de ellos se buscaba, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, fíjense que el concepto de inteligencia artificial, anecdóticamente, se produce de la siguiente manera, ¿no? John McCarthy quería realizar una conferencia sobre el tema, sobre los problemas de la cognición, ¿verdad? Sobre los problemas de esta analogía tan fructífera que fue durante el siglo XX entre el cerebro humano y las computadoras. En fin, él quería abordar todos estos temas. Pero él estaba compitiendo por financiamiento, pues, con otros académicos. Y bueno, resulta que a McCarthy se le ocurre el término o el sintagma inteligencia artificial, ¿verdad? Como un concepto que aglutine el interés de esos distintos académicos, porque no solamente él estaba buscando financiamiento, sino que también estaba buscando convencer a otros colegas para que trabajaran con él, entre ellos a Marvin Minsky, entre ellos a Herbert Simon, que Herbert Simon, fíjense, qué interesante, ¿no? Porque él es reconocido por sus trabajos sobre teoría de la decisión, teoría de la organización, pero Herbert Simon también estudiaba psicología y también tenía, digámoslo así, fue muy importante en estos momentos de emergencia de las ciencias cognitivas también, ¿no? Una figura muy interesante para estudiar también Herbert Simon. Entonces,
John McCarthy acuña esta frase, este sintagma de inteligencia artificial, y bueno, de repente esta palabra hizo carrera, ¿verdad? Pero en principio sus intereses no distaban de lo que era la cibernética, ¿me explico? Sino más tarde es que va a ir poco a poco la inteligencia artificial tomando su camino. Eso sí, una diferencia bien marcada entre los intereses intelectuales, bueno, bien marcada, exagero la verdad, entre los intereses intelectuales de un grupo y otro, era que en el campo de la inteligencia artificial existía una mayor inclinación hacia lo computacional, una mayor inclinación hacia lo que hoy se conoce como ciencias de la computación, ¿no? Y es interesante porque el padre de la computación se considera Alan Turing, ¿verdad? Pero uno de las grandes figuras intelectuales en el mundo de la ciencia de la computación, ¿verdad? Y el rol que tuvo en el mundo de la posguerra fue grandísimo. Ese es John von Neumann, ¿no? Y John von Neumann estuvo también, como creo que se los mencioné hace poco, involucrado en el proyecto de la construcción de varios de los primeros computadores, ¿no? Y von Neumann no, digámoslo de esta manera, claro, él tenía su propia agenda. No fue ni de la conferencia de Macy, ni de la conferencia de Dartmouth, como fue aquella conferencia en 1956 en la que todos los historiadores coinciden que nació la inteligencia artificial. Pero fue como un factor de polinización cruzada, por decirlo así, ¿no? Fue una gran figura que rondó ambos círculos, por decirlo así, y que dejó su impronta en todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya se nos acaba el tiempo, y en la clase que viene pues vamos a seguir hablando del rol de John McCarthy en el nacimiento del campo de la inteligencia artificial, y bueno, qué ideas van a ser fundamentales acá para darle forma a ese contexto intelectual en el que creció y del que se nutrió la sociología lumaniana. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera hacer antes de terminar? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Que tengan una feliz noche y hasta la semana próxima. Igualmente, José.